Muy bien, vamos a entrar a la palabra y quiero que veamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una versión actualizada, así es que algunas palabras no las va a tener como lo tiene su Biblia. Ahí dice crió, pero es creó los cielos y la tierra. Es una versión actualizada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto, si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que tenga su Biblia para que usted pueda corroborar. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto, y de ahí nos pasamos al versículo 2. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. A ver, ¿podemos leer esa parte? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Una vez con más fuerza. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En una Biblia, parece que es la Kadosh, no tomé muy el dato. Parece que es la Kadosh, la Biblia mesiánica. Dice: y la tierra estaba tohu. La palabra tohu en el hebreo es desorden. Algo que estaba fuera de lo normal, fuera del orden y fuera del control. Y quiero hablar en esa noche acerca del espíritu de tohu. Algunos escritores de la Biblia dicen que el capítulo 1, versículo 1 se escribió, pero tuvieron que pasar muchos años. Por eso ahora los estudiadores de la tierra, ¿cómo se le llama a este? Arqueólogos, geólogos. Los geólogos estudian la tierra y se dan cuenta que la tierra tiene más de 15,000 millones de años. Eso quiere decir que Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, lo hizo perfecto. Pero de ahí nos relaciona rápidamente a Ezequiel y al libro de Isaías. Son esos dos libros que hablan acerca de ese Lucifer, ese lucero de la mañana. Vamos, para otras palabras más conocidas, a Satanás. Antes de ser encontrado en su orgullo, dice que Dios lo creó y que Dios lo hizo con un ropaje donde eran musicales. Él era el líder de alabanza en los cielos. Satanás no es como lo pintan. Satanás es hermoso, porque así lo dice la escritura. Oh lucero de la mañana, tú que decías: subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios. Y después dice la palabra que cuando Dios encontró maldad en el corazón de ese lucero, Dios no consintió, sino que lo arrojó, lo destronó y lo aventó a la tierra. Y llega Satanás a la tierra, y lo primero que ve es la creación que Dios había hecho hermosa. Por eso, si usted, quiero que pongas Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Es una cita muy hermosa, me gusta mucho, y me gusta cómo lo dice la versión 60. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Mire, pero dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él no pudo haber hecho una creación desordenada. No sé si me está poniendo atención ahí. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todo ese universo, lo hizo ordenado, todo en su lugar. Pero cuando Satanás llegó a la tierra, escuche bien, porque voy a entrar allá al mensaje. Cuando Satanás llega a la tierra, lo primero que avienta es el espíritu de tohu. Es un espíritu que trae desorden sobre la creación primeramente. Y por eso ya vemos el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, porque había un espíritu que se llama tohu. Y ese espíritu trae un desorden. Y yo quiero en esa noche, de una manera especial,
poder entender que este espíritu llamado Tohu, mire, en nuestras palabras y en nuestro castellano se escribe Tohu, T-O-H-U, Tohu, pero se pronuncia Tohu. Ese espíritu Tohu, cuando llegó a la tierra, ¿qué es lo que trajo? Desorden. Y después se dio cuenta porque Satanás, así como Dios visitaba el huerto de Edén, también Satanás venía al huerto y rodeaba el huerto y veía el huerto y veía la pareja. Había una pareja en el huerto, ¿cómo se llama? Ayúdeme. Adán y Eva. Y cuando vio que la pareja estaba en el orden correcto, Adán y Eva no tenían problemas de suegra, porque ni tenían. Adán y Eva no tenían problemas de machismo o de feminismo, porque estaban en el orden correcto. Pero un día Satanás mira a la pareja y avienta su espíritu que se llama Tohu. Y cuando entra ese espíritu llamado Tohu, puso un desorden en la vida o en el matrimonio de esa pareja. Lo vemos reflejado en Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra que Adán conoció, pero ya habían salido del huerto de Edén y tuvieron a sus hijos. Pero esos hijos que ya tuvieron después del pecado ya no eran hijos normales, me refiero a rectos, sino eran hijos ya desobedientes. Así es que tuvieron 2 hijos. ¿Se acuerdan de los nombres? Acuerde que si lo sabe va a poder ganar después en los concursos de palabras, de preguntas. Tenía 2 hijos. El mayor se llamaba Caín y el segundo Abel. Y el primero, como traía todo ese espíritu de Tohu, empezó a mirar a su hermano Abel en desagrado, en desacuerdo, al tal grado que un día logró su objetivo, lo mató. Y yo quiero en esa noche hablar del desorden familiar. Amén. Quiero hablar acerca del desorden familiar. Quiero que vayamos al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se encuentra después de Jueces, Josué, Jueces. Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al versículo 5. La Biblia dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlén, de Judá, fue a peregrinar en los campos de ¿qué? Él, su mujer y 2 hijos. Mire, siempre estoy enseñando a la iglesia que siempre que vean un nombre en la escritura tiene mucha importancia. Pudo haber dicho la escritura: y aconteció que un hombre de Judá, pero no sin pronunciar Belén, de Judá simplemente, se fue a un cierto lugar, pero ya no estaba dentro del territorio de la nación de Israel. Pero ahí menciona dos nombres. El primero se llama Belén. Diga conmigo Belén. Y el segundo nombre se llama Moab. Amén. Entonces dice que ese hombre, dice, salió para peregrinar, para salir de ahí porque había hambre en la tierra. Y salió de Belén y va camino a Moab. Y dice que salió él, su mujer y sus 2 hijos. Y ahí estamos viendo a una familia. Una familia que dentro de Belén era una familia perfecta. Era una familia que no tenía problemas. O los problemas normales así de disgustos, ¿verdad? Que todos pasamos así momentos bien bonitos, ¿verdad? Porque después nos reconciliamos y después pedimos perdón. Entonces estaba viviendo esos momentos. Y Belén significa lugar de pan. Eso significa Belén, lugar de pan. ¿Cómo significa? Lugar de pan. Y Moab significa algo que aparenta.
Yo quiero que veamos bien el cuadro. Belén significa lugar de pan y Moab, algo que aparenta. Dice la palabra que en Belén había hambre, o que en la tierra había hambre, perdón. Dice, y él, a ver, versículo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Así es que eso quiere decir que era global, como la crisis que se está viviendo hoy, global. Había hambre en la tierra y este hombre, escuche bien, tenía una familia perfecta. Algo que pareciera ser que, estamos muy bien. Pero hay hambre en la tierra y a él se le olvida, a este hombre se le olvida que en el lugar donde estaba era el lugar de ¿qué? De pan. Se le olvidó y tomó una mala decisión. Como muchas veces nosotros tomamos esas malas decisiones cuando en el momento llega una crisis económica, en el momento llega una crisis emocional o espiritual, y a veces decimos, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Eso no va a funcionar. Y nos separamos. Elimelech significa mi Dios es rey. Ese hombre sabía quién era él, pero se le había olvidado que en el lugar donde estaba habitando era un lugar de provisión, lugar de pan. Y empezó a mirar, empezó a mirar y a decir, ¿para dónde me voy? Y empezó a ver. Y miró a un lugar que aparentaba. Así como cuando a veces decimos, nos vamos a Estados Unidos, bye bye. Y nos despedimos, ¿verdad? Entonces nos vamos y ese hombre emprende su salida. Dice que salió entonces él, su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se asentaron ahí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Mire, ¿qué es lo que me enseña a mí? ¿O qué nos va a enseñar a nosotros? Cuando el diablo avienta su espíritu que se llama Tohu, muy bien, te vas a ganar una paleta. Ese espíritu se llama Tohu. Y cuando avienta ese espíritu y llega a la casa familiar, lo que empieza a haber en nuestra casa es un desorden. De repente los hijos ya no empiezan a obedecer a los padres, porque hay un espíritu que se llama Tohu. Ya el matrimonio ya no se lleva bien, porque hay un espíritu que se llama Tohu. De repente el marido empieza a llegar a las 3 de la mañana, dizque trabajando, porque hay un espíritu que se llama Tohu. Y cuando permitimos que este espíritu entre a la casa, a la familia, primero pone desorden, pero segundo pone una muerte espiritual. Si ustedes se dan cuenta de la primera familia que les hablé, que se llama Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Murieron espiritualmente. Ellos eran eternos. Adán y Eva habían ya vivido muchos años. Adán y Eva habían tenido muchos hijos y eran eternos, pero desde que entró ese espíritu llamado Tohu, Dios dijo, ¿saben qué? Los saco y no los voy a permitir que coman del árbol de la vida para que no vivan para siempre. Así es que el hombre desde ahí conoció la muerte física y murieron espiritualmente. Cuando un espíritu llamado Tohu llega a nuestra casa, lo primero que va a traer es desorden, pero después traerá una muerte espiritual y una muerte física. Dice que y murió Elimelech. ¿Por qué murió Elimelech? Porque había tomado una mala decisión. Porque había dejado el lugar de Belén, que es lugar de pan, lugar de provisión, lugar de promesa, y se fue por un lugar donde aparentaba que iba a estar mejor.
Y ese es el problema de las familias. Ese es el problema de nosotros, cuando no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando no aceptamos o cuando no tomamos nuestra responsabilidad, hombres, como cabeza de hogar. Y por lo tanto nosotros como varones y cabeza de hogar tenemos la responsabilidad, punto número 1, de dar dirección a la familia. Como lo dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me faltará. Escuche bien, cuando un padre de familia toma su responsabilidad y sabe quién es, sabe cómo se llama y qué significa su nombre, sabe dónde vive y qué significa el nombre donde vive, no va a tomar una decisión alocada, sino que él tiene que esperar pacientemente, como lo hizo David. Pero ese hombre se desesperó por el hambre que había en su tierra y vio aquel lugar de Moab y dijo: yo me voy a Moab, porque es el lugar que aparentaba. Y wow, llegó a Moab y lo primero que encontró fue una muerte. A los pocos meses o pocos años este hombre murió. Y entonces deja viuda a Noemí. Noemí significa placentera. Y a sus 2 hijos. Punto número 2. ¿Qué trae ese espíritu aparte de muerte espiritual? Aparte de desorden, trae que tomamos nosotros malas decisiones. Versículo 3. Los cuales, esos 2 hijos, dice, tomaron para sí mujeres de Moab. ¿Alguien sabe de dónde viene Moab? Los moabitas eran de las 12 tribus de Israel, de las 14. ¿De dónde eran los moabitas? ¿Sabe de dónde salió esa descendencia de los moabitas? De las hijas, de la hija mayor de Lot. Génesis capítulo 19. ¿Se acuerdan que Lot subió? Mire lo que le pasó a Lot. Salió de Sodoma y Gomorra, el lugar que él decidió irse. Cuando es destruido Sodoma y Gomorra, él sale y se mete a una cueva. Y ahí se quedó, dentro de la cueva. Y sus hijas reaccionaron y dijeron: ¿sabes qué? Mi padre es viejo y no hay nadie de hombres de parte de nuestra familia que entre a nosotras. Y no le digo como dice en el original porque se va a espantar. Que entre a nosotras y que de ahí salga la descendencia. Así es que embriaguemos a nuestro padre y durmamos con él. Embriagaron a Lot, y cuando estaba bien jarras, bien hasta atrás, entra la mayor, como tenía que ser. Duerme con su padre, se acuesta con su padre, pasó lo que tenía que pasar. Al día siguiente le dice a su hermana menor: ahora vamos a embriagarlo, entra tú. Pasó lo mismo, lo embriagaron, se metió con su padre, y al pasar el tiempo, las 2 quedaron embarazadas. Y la mayor dice que tuvo a luz un hijo, el cual le puso Moab. Y es el padre de esa nación de los moabitas, de un incesto. Y esa mujer y ese hombre, ¿a dónde llevó a sus hijos? A Moab. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que en el lugar donde nosotros vamos a ir no es el correcto y que estamos llevando a nuestra familia de por medio? Hola. Y a veces nosotros como padres decimos: híjole, pues ni modo, ya le entré a esto. Y ya se dio cuenta mi hijo que esto no es legal. Ya se dio cuenta mi hijo que pues leyó mi celular y se dio cuenta que pues le dije chulita a otra persona que no es mi esposa. Ay, mi hijo, te voy a dar 100 pesos para que te... No, que 100 pesos, ¿verdad? Ya no hay de 100 pesos, me acordé.
$300 te voy a dar para que te vayas a comprar tus Hollister. Ten, mijo, y ¿a dónde estamos llevando a la familia? Porque entró hace mucho tiempo un espíritu que trajo desorden. Y por eso el hijo ya no le dice papá. Calma, viejo, calma viejo. Yo chitón. Porque hay un desorden, ya no hay ese respeto de papá. Y este hombre llevó a sus hijos a Moab y murió. Y nunca pensó en decirles, ¿saben qué, hijos? No se vayan a casar con los moabitas, o las moabitas, perdón. No se casen con las moabitas, regresen a Belén. Sino que ese hombre muere intestado, bueno, ¿qué va a dejar? Murió, y estos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí, ¿cuántos años? 10 años. O sea, no poquitos. En 10 años una familia se adapta, ¿sí o no? ¿Por qué se quedaron 10 años? Porque a la familia le estaba gustando la vida que se vivía en apariencia. Hoy en día las familias nos gusta vivir en apariencia, porque estamos viviendo en Moab. ¿Todo por qué? Porque entró un espíritu tohu. Trajo desorden. La esposa dice, pues ni modo que vaya y le diga a todo mundo que pues tienes un amante. Así es que pues ni modo, tengo que aparentar que estamos bien. Así es que dánzale. Todo está bien. Y de lejos nos sonrimos. ¿Dónde estamos habitando, iglesia? ¿Cómo está nuestra familia? Si nuestra familia está desordenada, quiero decirle, no estamos en Belén. Estamos en Moab. Ya se quedó un poco serio, hermano. Versículo 5, quiero que te pases al 5. Mire qué dice el 5. ¿Y qué dice? El malón y el quelión. Murieron los dos hijos también, no solamente el padre. Acuérdese que estábamos hablando de maldiciones generacionales. Muere el padre, tienen que morir los hijos. Aquí es donde se cumple que hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla. Aquí es donde se cumple, porque el padre los llevó a Moab, el padre murió en Moab. Por lo tanto, como estos hombres no reaccionaron, se casaron en yugo desigual. Escuche, se casaron en yugo desigual. Ellos sabían que no podían casarse en yugo desigual. Y hoy nuestra familia se está casando en yugo desigual. Nosotros como padres permitimos que nuestra hija o que nuestro hijo tenga un novio que no sea cristiano. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? A Moab. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos o nuestras hijas? Que dentro de el muchacho viene, pero solamente viene mientras se casa. Después de que se casa, el chavo dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a la iglesia. Tú me conociste que yo soy católico, o soy mormón, o soy, no sé, ya puse, póngale testigo, o póngale sabático. Así es que te quedas aquí en la casa. Y pues ya la muchacha ya no viene a la iglesia. Porque nuestra familia está en desorden por un espíritu que se llama tohu. Mire,
Si nosotros seguimos leyendo, dice la palabra que después de que estos hombres murieron, Noemí quedó sola, viuda, y con sus nueras también viudas. Y después, pasado 10 años, por los oídos, parece que es versículo 19, búscalo. El versículo 19 dice que Noemí, la placentera, oyó que en Belén Dios había regresado. Escuche bien, Dios había regresado para dar y proveer a su nación. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Yo no necesito irme a otro lugar para recibir bendición. Si Dios me dijo que en mi tierra me va a bendecir en mi tierra. Y entonces esa mujer llegó a escuchar que ahí en Belén había regresado Dios para bendecir. ¿Y sabe qué le dijo a sus nueras? ¿Saben qué? Yo me voy a Belén. Y una de sus nueras, usted sabe, Ofra. No la otra. Decidió quedarse. Pero su otra nuera, Ruth, dice: ¿sabes qué? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ambas se fueron a Belén. Y cuando iban entrando a Belén, dice que toda la nación y todos los de Belén conocían a Noemí. Y decían entre sí: ¿no es Noemí? ¿Esa no es Noemí la placentera? ¿Y sabe qué dijo Noemí? Le respondía a cada una de esas personas, le decía: no me digas Noemí, dime Mara. ¿Y sabe qué significa Mara? Amargura. Porque el Dios todopoderoso, Elohim, el Dios Elohim todopoderoso, dice: me ha traído en amargura. Porque yo me fui, mire cómo dice, porque yo me fui con bendición, con manos llenas, pero estoy regresando a mi nación con manos vacías. Esto me hace acordar en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él ya no quiso estar bajo la cobertura del padre, ya no quiso estar en orden, porque en la casa del padre había reglas y decía: ¿sabes qué, mijo? Aquí sales a trabajar, llegas a tales horas, se come a tales horas, y si vas a pasear a las 8 de la noche tienes que estar llegando a casa. Son las reglas. Y si no quieres vivir aquí, píntale. Y dijo el padre: ¿sabes qué? Dijo el hijo: me voy, pero dame lo que me toca. Chamaco listón, ¿va? ¿No se parece a uno de sus hijos? Sí, ¿verdad? Dentro de nuestros hijos tenemos un chamaco listón así que dice: órale pues, ya me voy, pero dame. Y le da la parte que le corresponde, pero lo malgastó. ¿Y sabe cómo regresó? Sin nada, con manos vacías. Porque se fue un espíritu de tohu que lo puso en desorden, lo llevó, malgastó su dinero y regresó sin nada. Esto es lo que pasa, iglesia. Quiero hablar solamente de otro caso más. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 23. Quiero hablar de un hombre que hemos hablado mucho, o lo he pronunciado mucho. Es el espíritu de Aitofel. Aitofel era un joven, era un señor, era un hombre de renombre. Aitofel era un hombre que era importante dentro del gabinete del rey David. En otras palabras, Aitofel era uno de los mejores consejeros. Mire, nos vamos a regresar al 16:23, solamente para que se le quite el sueño. 16:23. Mire lo que dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Aitofel, así con David como con Absalón. No sé cómo dice la 60. ¿Alguien tiene la 60? Segundo libro de Samuel 16:23.
A ver, creo que vamos a quitar la esa mejor para que ustedes agarren Biblia. ¿Cómo dice la 60? Ok, casi dice lo mismo, o dice lo mismo. Cuando Aitofel se ponía de pie y hablaba, David lo escuchaba. David no lo tomaba loco. David decía: vamos a salir a la guerra contra los moabitas o contra los filisteos. Y vamos a salir, porque David era así medio atrabancón, ¿saben qué? Formen los escuadrones y vamos a salir. Pero Aitofel se levantaba y decía: mi señor, mi rey, quiero hablar. No se puede salir. Y empezaba a hablar, y David ponía atención, porque todo lo que hablaba Aitofel tenía el espíritu de sabiduría y de consejo, que escuchaban todo lo que este hombre tenía. Tenía un ministerio de consejería. Dios le había dado ese don. Pero ahora vamos al capítulo 17. Este hombre, como tenía mucha, pero mucha fama, todo el mundo decía: yo quiero ser como Aitofel, yo quiero ser como ese hombre. Y un día Absalón se rebela contra su padre y escucha a Aitofel y dice: ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Y empieza a aconsejar a Absalón para matar al rey David. Pero en el versículo 17, versículo 23, y Aitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, ensilló su asno y levantándose, y fue a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, me gusta lo que dice la 60 mejor. A ver, ¿qué dice la 60? Después de poner su casa en orden. ¿Qué daba a entender? Que Aitofel, su casa, ¿cómo estaba? Desordenada. Tenía un espíritu de sabiduría, pero su casa estaba desordenada. Es como aquellos evangelistas que salen a evangelizar y su familia no es convertida, sus hijos no son convertidos. Así era Aitofel. Pero el espíritu de desorden, que es Tohu, entró cuando él tomó la mala decisión de apoyar a Absalón. Y entonces entra el espíritu de Tohu y empieza a haber un desorden en la casa de Aitofel. Cuando él supo que no lo habían tomado en cuenta, que ya no era el sabelotodo, que ya no tenía el espíritu de sabiduría, que ya había otro consejero mejor que él, dice que ensilló su asno, regresa a su casa, pero la ordena. Qué bueno. Ordenó su casa y ¿sabe qué hizo? Se ahorcó. Porque el espíritu de Tohu trae muerte espiritual y muerte física. Si vemos a Absalón, es la misma historia. Absalón era un hijo del rey, pero un día vino ese espíritu de Tohu, se rebela contra su padre, se pone en desorden. ¿Y sabe cómo murió? De la misma manera. Quedó entre las ramas. Y llega a ese hombre y avienta los dardos y lo acaba de matar. Pero murió así ahorcado. Porque el espíritu de Tohu, escuche bien, dice la palabra en San Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Lo que el diablo quiere es robarle su familia, matarle a usted y destruir a todos los de su casa. Por eso muchos de nosotros, cuando ponemos atención a esto y vemos nuestra familia, no podemos ver otra familia, vemos que es la realidad que estamos viviendo. Nuestra casa está en desorden. No todos los de nuestra casa quieren servir a Dios. Otro hombre se llama Sansón.
Sansón es dentro de los libros de los jueces, uno de los libertadores. Y Dios le dijo a Sansón: mira, tú vas a tener una fuerza pero hermosa. Sin ir al gimnasio vas a tener una fuerza. Todo lo que estamos hablando es de ministerio, es de llamado. Y este hombre, ¿sabe qué pasó? Se casó en yugo desigual. Y después de que se casa en yugo desigual, revela el secreto de la fuerza. Y el Espíritu de Dios se separa de él. Y viene el espíritu Tohu y empieza a poner un desorden. Tanto que lo encadenaron, se burlaban de él. Gracias a Dios, él clamó a Dios y pidió perdón. Y creo que en esa noche ha sido tan sencilla la enseñanza, pero nuestra familia está viviendo en desorden. ¿Sabe por qué está viviendo en desorden? Porque hemos salido de Belén. Hemos salido del lugar de pan. Hemos dejado de alimentarnos. Ya no leemos mucho la Biblia. Y siempre el predicador tiene que tirarle a la televisión, pero es la realidad. Y vemos mucha televisión. Dejamos de leer la Biblia por leer el periódico o leer la revista. Y dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y nada más de repente nuestra vida familiar empieza a cambiar y a tener un desorden. Dentro de nuestra vida familiar hay un fenómeno que se llama Tohu. Y ese Tohu entra y empieza a poner en desorden. Póngase de pie. Otro de los hombres que fue llamado por Dios se llamó Saúl, el primer rey. Dios le hablaba a ese hombre, pero un día fue a consultar a Jehová y no escuchó la voz de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Salió de ahí y se fue a consultar a una pitonisa. Qué bárbaro. Si no me sanas, voy con el brujo, que me dicen que nada más me va a poner unas hierbas y me va a sanar. Señor, si no me bendices, ni modo, tendré que poner la sábila ahí en el puesto. Lo bueno que la arranqué. Y ahí vemos ahí el budita con muchas moneditas. Es que el Señor no me bendice, pues yo tengo que ver de la manera algo que aparenta. En esa noche yo quiero invitarle a que usted reflexione y que usted diga: Señor, yo necesito. Si usted sigue leyendo Génesis capítulo 1 versículo 2 en adelante, Dios empieza a ordenar las cosas. Lo hermoso de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en ese lugar? Cierre sus ojos. Ahora usted empiece a hablar con Dios. Hable con Dios. Dígale: Señor, he salido de Belén. Mi familia, empiezo a ver un desorden familiar. Aquellos días, Señor, cuando veníamos todos a la congregación y nos gozábamos. Aquellos días de reunión familiar en nuestra casa y nos hacíamos preguntas de la Biblia.
aquellos días, Señor, cuando todo estaba en orden porque tu Espíritu Santo estaba ahí. No recuerdo aquel día que llegó ese espíritu llamado Tohu, pero de repente esas reuniones familiares se empezaron a perder. Lamentablemente hoy nos reunimos el día 24 y el día 1.